Buenos días. ¿Comenzamos? ¿Te parece, Alejandro? Perfecto, sí. ¿Me oís bien correctamente? Sí, lo mismo. ¿Me Fenomenal. escucháis? Vale. Bueno, pues comenzamos después de estos 5 minutitos de cortesía. Buenos días a todos. En primer lugar, daros, si me permitís, me tomo la libertad de tutearos, daros la bienvenida a todos los que nos acompañáis esta mañana en esta webinar de ciberseguridad. Me presento, soy María Jesús Romeo, directora de negocio en Prosegur, de la zona este de España, y conmigo en la sesión de hoy estará Alejandro de la Granja, director de Cybersecurity, y Paola Scampini, del Departamento de Marketing. Lamentablemente, las palabras ciberataque y ataque informático están en el día a día de nuestras noticias. Como sabéis, recientemente ha habido varios ataques a objetivos gubernamentales, empresariales, en Estados Unidos, ¿no? pero bueno, también más cercanos, ¿no? En España, en algunos organismos públicos incluso un par de veces, ¿no? En los últimos meses. Por ello, durante este seminario intentaremos, daros una pincelada y acercaros a los distintos riesgos, vulnerabilidades en materia de ciberseguridad a los que están sometidos nuestras empresas y cómo podemos minimizar dichos riesgos y, por tanto, asegurar la continuidad de nuestros negocios, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? Al final habrá una ronda de preguntas, ¿vale? Y obviamente quedamos a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda, ampliar cualquier información que necesitéis a posteriori. También, que no se me olvide, podéis utilizar en cualquier momento, hacer uso del chat, ¿vale? Paola estará pendiente del mismo y cualquier duda, pregunta que queráis hacer, pues bueno, la vamos leyendo, intentamos contestarla, si bien durante la presentación o al final, pues Alejandro las comentará, ¿vale? Así que nada más, para no hacerme pesada, ¿no? Vamos a lo que nos interesa, así que sin más dilación doy paso a Alejandro, que es el experto, y él, pues bueno, nos comentará. Así que nada, espero que sea interesante, útil y que os guste, y cualquier cosita, pues lo dicho, para eso estamos. Así que nada, Alejandro, todo tuyo. Muchísimas gracias, María Jesús. Nada, primero de todos agradeceros a todos por este rato que vamos a compartir. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible y bueno, y un poco la idea de esta webinar es descubrir, mostraros y poner algún ejemplo, caso práctico, caso real, sin identificar lógicamente por una cuestión de confidencialidad lo que son las empresas, pero bueno, que lo podáis trasladar a lo que son vuestras propias compañías y luego al final qué soluciones podemos aportar a cada una de esas problemáticas, ¿no? Antes que nada, permitirme, como ha comentado María Jesús, soy Alejandro de la Granja, el responsable comercial de la parte de Cypher. Creo que estáis viendo ahora mismo mi pantalla, ¿vale? Sí. Y simplemente hacer una pequeña estructuración de, qué es Cypher dentro de lo que es el grupo Prosegur. El grupo Prosegur seguramente lo conozcáis ya todos vosotros y un poco cuál es la distribución, pero sobre todo los ejes o digamos las líneas de negocios en las cuales viene representada, tanto la parte de Prosegur Security, Prosegur Cash Alarmas, Prosegur Avos es una de las nuevas líneas estratégicas dentro de lo que es el grupo y Cypher, ¿vale? Como por la parte de ciberseguridad. Un poco cuál es nuestra huella, sobre todo a nivel de grupo y más concretamente en Cypher. Bueno, pues como podéis ver, en Cypher estamos en casi todos los países donde está Prosegur, ¿vale? Es decir, tenemos una huella bastante global y allí en aquellos países donde no tengamos una presencia física sí que es cierto que tenemos varios proyectos, por ejemplo en Singapur o en Australia, que pues al final ese concepto de grupo sí que aporta valor añadido y allí donde estemos de una manera o de otra, pues podemos llevar lo que es nuestra marca de identidad. Vale. Dicho esto, al final nosotros, Cypher, ¿qué somos? ¿No? Al final somos el área de especialista del ámbito de la ciberseguridad y nos posicionamos como un proveedor de solución completa. ¿Vale? Es decir, no voy a dilatarme mucho más, pero simplemente que veáis que al final tenemos servicios de monitorización, tenemos capacidad de detección y respuesta con algunos ejemplos que luego vamos a ver, tenemos capacidad de inteligencia y vigilancia digital, servicios de hacking con servicios avanzados de red teaming, ¿vale? Es decir, y red team son servicios de ataque reales, es decir, simulamos ataques reales a lo que son las organizaciones para ponerlas a prueba y ver cuáles son las medidas que están adoptando en materia de ciberseguridad y en caso de que puedan sufrir un ataque, saber si se puede
cómo reaccionen y los procesos asociados, pues cuál es la mejor manera para poderlos resolver. También tenemos un área de GRC, de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, y también nos dedicamos también al ámbito de la integración de tecnologías de ciberseguridad a nivel perimetral, desde lo que es un WAF, un NAC, un antivirus, bueno, EDR de última generación. Dicho esto, al final, ¿cuál es nuestra presencia? Lo hemos dicho anteriormente en la anterior slide, pero bueno, dentro, digamos, de ese conjunto de profesionales que comprendemos el Grupo Prosegur, de esos 170, 175.000 personas, unas 400, algo más de 400 personas nos dedicamos única y exclusivamente al ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Que al final somos un grupo que digamos que la seguridad es nuestro lema, ¿no? Está dentro de nuestro ADN y al final lo que ofrecemos a nuestros clientes. Estamos presentes en 15 países, tenemos 6 ciberSOCs, es decir, a nivel de grupo tenemos unos 13 SOCs para monitorizar y lo complementamos aparte con 6 ciberSOCs. Uno en España, otro en Portugal, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia y en Paraguay. Y bueno, y la verdad es que Cypher no es un recién llegado, no es una nueva marca o es el típico departamento fake de una compañía que acaba de crearse, ¿no? Es decir, llevamos 21 años en el mundo de la ciberseguridad, nacimos en el año 2000, así que bueno, ya llevamos una larga trayectoria en el mundo de la ciberseguridad y bueno, y por eso esa cifra que veis ahí de más de 1000 clientes que llevamos arrastrados durante estos 21 años. Vale. Y bueno, y sin más dilación vamos a hablar de los cuatro ejes en los cuales nos vamos a enfocar en esta webinar. Lo que decíamos anteriormente al inicio y comentaba María Jesús, si queréis hacer cualquier pregunta, por favor, sentiros libre a través de los medios que os hemos comunicado para podernosla trasladar y al final de la misma os la resolvemos. Vale, primero vamos a hablar del puesto de trabajo seguro y ese servicio de anti-ransomware, ¿vale? Donde bueno, pues parece que está de moda esa palabra, aunque luego veremos que hay otro tipo de ataques, pero bueno, vamos a focalizar en ese ámbito. Luego vamos a ver la importancia de lo que es el perímetro, ¿no? de cuál es ese análisis de entorno, de identificación de esas vulnerabilidades y su importancia dentro de las compañías. Después, en un tercer eje, vamos a hablar de lo que es la vigilancia digital. Al final, estamos en un mundo hiperconectado, ¿no? Donde al final, si no estamos expuestos a las redes sociales, no somos nadie, ni a nivel de persona ni a nivel de empresa, ¿no? Pues bueno, pues vamos a dar algunas pinceladas en ese ámbito y cómo puede ayudar, digamos, el tener monitorizadas, digamos, esas redes sociales o, digamos, nuestra imagen, cómo se está exponiendo a lo que es la red, ¿no? Y luego, para terminar, pero no menos importante, los empleados, ¿no? Los profesionales que conforman nuestras organizaciones y al final la importancia de ofrecerle las herramientas o los conocimientos necesarios para que sean nuestra línea de defensa, ¿no? Vale, pues antes de eso, que hemos comentado que vamos a hablar primero del puesto de trabajo del ransom, pero bueno, simplemente unas pinceladas, ¿no? A nivel introductorio, ¿no? ¿Cuáles son los ataques más típicos en materia de ciberseguridad? Vale, pues siempre lo hemos hablado, es decir, hay uno que es la inyección de malware, ¿no? Al final no deja de ser pues, el típico virus que se puede distribuir por distintos mecanismos, ya sea vía email o ya sea vía un pendrive o cualquier otro tipo de mecanismo, ¿no? Luego, lo que es la usurpación de identidad o phishing, que muchas veces es el principal vector de ataque, el correo electrónico hacia las organizaciones, ¿no? Luego, las amenazas a entidades bancarias. Lo estamos viendo y muchas veces, no solamente ya entidades bancarias, sino entidades sanitarias, ¿no? Con el tema de las famosas vacunas y suplantación de cierto tipo de compañías que al final te venden o te meten en una lista especial dando cierto tipo de información bancaria o que no se debería solicitar en esos momentos, ¿no? Pues es otro tipo de ataque que se suele utilizar, ¿no? La parte de cryptomining, ¿no? Es decir, de la parte de las criptomonedas y cómo poder afectar a esa captura de cuentas de criptomonedas y cómo puede afectar, bueno, pues al enriquecimiento o pérdida de todos esos Bitcoin que podamos tener en nuestras entidades bancarias o virtuales, ¿no? Al final, otro tipo de ataque, el ataque de negación de servicio. Al final lo que utilizas es con distintos tipos de mecanismos, fuerza bruta, para echar abajo todos los servidores o la disponibilidad de una compañía, ¿no? Pues ese tipo de ataques también se suelen
suelen llevar a cabo, ¿no? Aunque, bueno, ahora es cierto que se suelen tener más controlado, pero bueno, sí que hacemos ese tipo de ejercicios incluso a nuestros clientes para ver si realmente están preparados o no. Ransomware, ¿no? Que lo hemos comentado anteriormente y luego entraremos con un poquito más de detalle de cómo actúa, ¿no? Al final, lo que no lleva el fin de un ataque de este tipo, bueno, Ryuk o Petya o cualquier otro de las familias de ransom que últimamente han impactado en lo que son nuestras vidas y en los medios, pues al final lo que eso no deja de ser un ataque, que al final consiguen el mando y el control de la compañía, cifran lo que es la cierta parte base o la total compañía o todos los datos de la compañía y al final lo que te piden es un rescate, ¿no? La parte de los botnets, también conocido como red de robots, que al final van infectando distintos tipos de dispositivos y luego eso lo usan para hacer otro tipo de ataques, ¿no? Al final somos, digamos, un robot dentro de lo que son esas grandes organizaciones y que van a atacar y nos van a utilizar como un vector de ataque para otro fin, ¿no? Sobre todo malicioso. Y luego la inyección de SQL, ¿no? Que al final es intentar aprovechar una vulnerabilidad que exista dentro de lo que es los sistemas de la compañía para poder tener acceso a lo que es la aplicación y a partir de ahí poder hacer saltos laterales. Bueno, pues simplemente queríamos hacer un pequeño repaso de lo que son los ataques más típicos para que os pueda sonar, pero vamos a ir más en concreto a lo que es el puesto de trabajo seguro, ¿no? Y este servicio de anti-ransom que hablamos. Vale, pues la realidad es que el perímetro ha cambiado, es decir, esto ya llevamos con este concepto ya 1 año y medio fácilmente, ¿no? Casi ya, desde que entró el COVID en nuestras vidas. Bueno, pues efectivamente, al final antes estábamos en puestos de trabajo dentro de las compañías, en un entorno controlado, donde podíamos tener nuestros sistemas de securización, nuestro firewall, nuestra red segmentada, pero la realidad es que ahora mismo a los que están parcialmente o los que están en un porcentaje en las empresas, ahora también están en casa, ¿no? Y también nos podemos conectar desde un dispositivo cualquiera. Al final, esa deslocalización, que al final es una gran ventaja para los trabajadores, pues tiene sus riesgos, por así decirlo. Entonces, digamos, ese paradigma ha cambiado, pero bueno, también ofrece una serie de facilidades a lo que son nuestros trabajadores, pero bueno, al final las empresas lo que tienen que hacer es que si antes solamente tenían que controlar esto, digamos, ahora su abanico de monitorización se ha ampliado, ¿no? Incluso a los propios hogares, ¿no? Digamos que al final en el hogar tenemos un router donde, bueno, pues no está tan securizado seguramente, bueno, dependiendo del caso, pero seguramente no está tan securizado como son las propias compañías. Y bueno, pues también tenemos que ofrecer ese tipo de herramientas a nuestros trabajadores o a las empresas para poder decir, oye, tú puedes trabajar en cualquier punto porque al final tengo esa capacidad de, en caso de que ocurra algún incidente, estés donde estés, puedas resolver esa incidencia, ¿no? Ese incidente, ¿no? Pues ese es un poco el concepto. Vale. Al final, lo que hacemos con ese concepto de cambio de perímetro, de ese teletrabajo, pues al final lo que estamos es fomentando la movilidad. Y al final son estos 4 ejes principalmente. Uno que es suministrar al usuario que desde cualquier tipo de dispositivo pueda conectarse. Y ahí debemos identificar muy claramente qué tipo de usuario es, a qué tiene que tener información ese tipo de usuario y los roles y accesos a esa información, ¿no? Que es lo que hablamos, es ese dar acceso. Al final, lo que intentamos es, en ese contexto integral donde hay un dispositivo, donde está el usuario, donde está la aplicación, donde está la red corporativa o doméstica, ¿no? Digo, bueno, pues al final tener ese acceso a la información, pero bueno, tenerlo controlado, ¿no? Es sobre todo proteger, ¿no? Que es el otro tercer eje. Al final lo que tenemos que hacer es proteger esos datos de la mejor manera posible y pasar no solamente desde un punto de vista estático, sino un punto de vista dinámico. Al final el dato va viajando, ¿no? A través de lo que son los distintos dispositivos o a través de la red, ¿no? Pues hay que cubrir, digamos, esas necesidades. Y luego igual, es decir, las normativas. Las normas finales están para algo. Todas las políticas de seguridad y los procesos asociados a las mismas, importantísimos el poderlo tener, ¿vale? Vale.
Pero al final, hemos hablado de ese teletrabajo, que el perímetro ha cambiado, pero los ciberdelincuentes al final no cambian. Y esto al final es una oportunidad. Es decir, ven este momento en el cual estamos viviendo como una oportunidad. Es decir, ¿cuántos de vosotros no habéis escuchado por los distintos medios? Pues bueno, pues, oye, esta incertidumbre del COVID que ya se está alargando ya bastante, incluso si lo llevamos al mundo de las vacunas, pues oye, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, están aprovechando cualquier típico detalle pues para poder lanzar algún tipo de ataque dirigido, o no dirigido, sino desde el punto de vista masivo. Digamos que sueltan, es como una red de arrastre, ¿no? Y al final muchas veces, bueno, a mí no me van a atacar, yo no tengo nada, yo no tengo tal. Digo, muchas veces ese tipo de ataques no van dirigidos. Imaginaros eso, lo que es el ejemplo que os he puesto, es una red de arrastre y todo el que caiga en esa red de arrastre, pues lo van a utilizar y ya lo hemos visto. Es decir, te pueden utilizar como un bot para que luego vayan a lanzar un ataque y te utilicen el dispositivo comprometido, que tú ni siquiera seguramente estés enterado y estás afectado, y te pueden utilizar como un arma dentro de lo que es sus planes, ¿no? O lo que son las wifi domésticas. Al final es una puerta de entrada a los ciberataques. Por eso muchas de las organizaciones, esa obsesión que tenían a raíz, sobre todo las que no tenían montado, a raíz de lo que era la posición de teletrabajo, tener implementada una VPN, ¿no? Es decir, un canal securizado con un doble factor de autentificación para poder hacer cierto tipo de información sensible que no debería de no estar controlado, monitorizado y vigilado, ¿no? Pues bueno, pues ese tipo de conceptos importantísimos. ¿Vale? Pero vamos, al final, ¿cuáles son los ejes de un ataque de los ciberdelincuentes? Pues lo hemos comentado anteriormente. Uno de ellos, y el principal, el correo electrónico, ¿vale? Principalmente es por donde vienen. Luego, el envío de información a través de una web maliciosa o que a través de una aplicación o a través de un SMS que te conectes a tal link y realmente tengas que dar cierto tipo de información personal o corporativa que puede resultar raro, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese ámbito. O un USB. Es decir, si no conoces la procedencia de ese USB y aún así muchas veces hay que tenerlo porque a lo mejor puede estar ya infectado por algún compañero, pues ojo con ese tipo de conexiones, ¿no? Es decir, muchas veces de conexiones externas a lo que son equipos corporativos, ¿vale? O ingeniería social, que muchas veces eso lo hemos comentado antes, todo lo que es la exposición a las redes sociales, pues se crean perfiles falsos para, digamos, poder extraer información dentro de la compañía o personal que le puedan dar acceso a lo que son a los sistemas de la organización, o simplemente brechas de ciberseguridad. Es decir, de todo lo que tenemos expuesto en las redes, ya sea desde el punto de vista de negocio, webs, aplicaciones, tipos de servicios web, pues al final hay que tener monitorizado cuáles son esas vulnerabilidades, ¿no? Que puedan existir, y al final esas vulnerabilidades las aprovechan los atacantes para poder entrar a las organizaciones. Pero bueno, al final, ¿cómo podemos reducir esos riesgos, ¿no? que estamos comentando? Pues uno, la importancia de las actualizaciones. Sí, sé que muchas veces nos encontramos con nuestros equipos y dices, y ahora me pide actualizar. Digo, si es que ahora mismo estoy en medio de este documento, de esta PPT, pues es importante las actualizaciones, ¿eh? Es decir, ya sea de un dispositivo móvil, ya sean de un PC. Son importantísimas porque al final lo que hacen ese tipo de parches muchas veces van alojados parches de ciberseguridad. Es decir, navegar de forma segura. El HTTPS, pues igual hay que fijarse, hay que observar muy bien dónde nos estamos metiendo. Si nos redirigen a algún otro punto, incluso lo que es la URL, que si os puede resultar rara o no. Es decir, que si está bien escrita o hay algún concepto que realmente nos podría sospechar o hacer sospechar que podría ser una web maliciosa. Las copias de seguridad, igual importantísimo, sobre todo cuando hablamos de ransomware, porque al final lo que hace es cifrarte y si no tienes la copia de seguridad y sobre todo fuera, ojo, ¿por qué? Porque al final es tu único backup dentro de la organización. Entonces, incluso si lo tienes dentro del propio ecosistema, pues si se han entrado y están ejecutando algún cifrado de lo que es la información, pues será
todo lo que tengas en caliente como lo que tengas en backup si lo tienes fácilmente expuesto y no controlado o monitorizado, ¿vale? Importante. Proteger el correo. Proteger el correo electrónico, igual, es decir, es otro de los, lo hemos comentado antes, es el principal vector de entrada, pues igual la importancia de poderlo proteger, al igual que los privilegios por defecto. Es decir, que no todo el mundo tenga acceso a todo lo que es la información. ¿Por qué? Porque si al final yo ataco a una compañía y a cualquier usuario al cual consiga lo que es ese usuario y password dentro de la organización y todos tienen acceso a toda la información, pues me va a ser relativamente fácil poder hacer cualquier movimiento y hacer cualquier tipo de acción maliciosa dentro de la organización, a nivel como si fuese un administrador, ¿no? No me hace falta hacer ese salto lateral e ir escalando privilegios y al final todos los usuarios tienen los mismos permisos. Entonces, importante, sobre todo, ojo con los privilegios por defecto. Y luego, al final, herramientas y servicios de ciberseguridad. Al final son palancas y muchas veces, bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras webinars, incluso con clientes y muchas veces es ese sentimiento de decir, mira, no sé si me van a atacar o no me van a atacar. Digo, todos vamos a ser seguramente víctimas de un ciberataque. Dice, el tema es que yo tenga los mecanismos suficientes para que en caso de que me ocurra, ¿vale?, tener los mecanismos para poder solventar, resolver y reducir los riesgos de ese ciberataque. ¿Por qué? Porque al final nos podemos encontrar con una pantalla de este tipo, ¿vale?, que al final no deja de ser, que espero que ninguno de vosotros la hayáis tenido que ver en vuestros PC, pero vamos, este es un ejemplo al final de un ataque de ransom, donde al final han cifrado de un CryptoLocker, donde han cifrado todo lo que es la información y ya te están pidiendo el rescate y en un tiempo X, ¿vale? Porque si no dirán que empezarán a difundir la información o a borrarlo todo, o bueno, sí, y al final otra de las recomendaciones que decimos es no pagar, ¿vale? Y esto es importante. Al final habrá empresas que sí, incluso existen seguros, son ciberseguros que están incluso incluido lo que es la parte de pago, aunque fíjate, ahora ha salido una noticia que una conocida aseguradora a nivel mundial ha dicho que va a quitar dentro de la póliza de seguros cierto tipo de, bueno, pues como puede ser el pago, porque al final los atacantes, este es su rédito, ¿no? Al final hacen este tipo con un beneficio y el beneficio es el dinero o los bitcoins que van a obtener. Bueno, pues al final si lo que hacemos es pagar, pagar y pagar, pues ellos van a decir que les sigue compensando el cibercrimen porque al final todo el mundo paga. Bueno, pues nuestra recomendación es al final tener los mecanismos y las medidas necesarias para no tener que pagar, ¿vale? Vale. ¿Y esto qué es? En realidad es ficción, soy muchas veces, al igual que los departamentos de ciberseguridad, somos contadores de cuentos de miedo, ¿no? Hasta que ocurre, ¿no? Pero bueno, tampoco es meter miedo. Pero bueno, es una realidad. Y aquí lo ha comentado antes María Jesús, es un ejemplo del SEPE. Hace poquito Riu ha vuelto a nuestras vidas con el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, no hace falta que nos vayamos en España, que nos podemos ir a Estados Unidos, que al final son un país súper avanzado y que el país de la ciencia ficción, ¿no? Pero oye, también ocurre, y no solamente eso, si nos vamos a cualquier país del mundo, siempre estamos, o a nuestros vecinos franceses, portugueses o alemanes, también están sufriendo este tipo de ciberataques. Así, al final no estamos ninguno libre de este tipo de amenazas, ¿no? Pues al final igual, es decir, hasta lo que es la producción de carne, es decir, cómo se ha visto parada todo lo que es la producción, incluso, bueno, hay ciertos comentarios o mensajes que hay un motivo político desde Rusia y demás, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tipo de cosas, pero luego veremos un ejemplo y un caso en el cual cómo puede afectar un ataque de este tipo, ¿no? Vale. Vamos a hacer, pues lo vamos a explicar de manera muy resumida y creo que muy sencilla lo que es la anatomía de un ataque, ¿no? Es decir, al final se puede separar en estos tres ejes, uno que es el ataque externo, el ataque interno y la toma de control, ¿no? Y luego al final cómo va evolucionando. Vale, pues si nos vamos a lo que es el ataque externo, al final empezamos principalmente con un reconocimiento externo, es decir, qué es lo que hace un atacante. Hace con nosotros, incluso cuando hacemos esos ejercicios de Red Team, de simulamos ataques dentro de lo que son las compañías y nos ponemos ese gorro de atacante,
pues hacemos un reconocimiento. ¿Qué es lo que está expuesto desde el punto de vista digital, ¿vale? O incluso desde un punto de vista físico, porque también hacemos ese tipo de ejercicios de cómo podemos llegar a la compañía desde un punto de vista digital o desde un punto de vista físico, ¿vale? Y hacemos ese reconocimiento externo, identificamos, oye, pues distinto tipo de puertas y vamos viendo cómo está el perímetro, ¿no? Luego al final se crean artefactos. Artefactos al final no deja de ser pues ese malware o otro tipo de mecanismos, ya sean físicos o a nivel de software, pues bueno, para poder usarlos una vez que veamos alguna puerta por la cual podamos entrar dentro de lo que es ese reconocimiento. Luego, al final, lo que hacemos es, vemos una puerta, entramos, probamos si se puede ser explotada o no y, oye, pues dejamos ese artefacto, van generando distinto tipo de puertas para, en caso de que sean detectados, pues lanzarlo, poder generar puertas traseras o incluso movimientos desde un punto de vista de lateral, instalas esos artefactos, pues en caso de que te haga falta. ¿Vale? Y al final, bueno, pues el fin final es tener el mando al control dentro de la organización. Si nos vamos a lo que es el ataque interno, ¿vale? Al final sigue siendo ese reconocimiento interno, ya estamos dentro de la organización, ya estamos dentro de lo que es la red interna de la compañía, ¿vale? Hacemos también lo que es esa explotación interna, bueno, parece que yo soy parte, miembro de los atacantes, bueno, me pongo también la gorra de mis compañeros del área de hacking, pero bueno, al final esto extrapolarlo a lo que haría un atacante tipo, ¿no? O cómo hacemos también nosotros cuando simulamos ese tipo de ataques. Vale, luego al final, ¿qué hacemos? Lo hemos dicho anteriormente, esos movimientos laterales, es decir, al final nosotros o el atacante lo que trata es de conseguir ese usuario que se puede mover dentro de la organización y al final es escalada de privilegios o movimientos laterales dentro de la misma con ese tipo de artefactos o otro tipo de técnicas que se puedan llevar a cabo. Al final lo que es manipulamos lo que es ese objetivo, que al final va a ser tener el mando y control de lo que es la organización. Y luego ya, cuando ya tenemos el control, pues los atacantes y sobre todo en el caso del ransom, pues bueno, pues ya empiezan a tener acceso a lo que son las carpetas, a los ficheros, empiezan a hacer pruebas para ver si permiten recuperar esa información o no en caso de que tenga que cifrar la información, empiezan a matar procesos dentro de lo que son las distintas aplicaciones, es decir, ahí ya, dependiendo de las capacidades de las compañías, pues deberían ya empezar a detectar este tipo de movimientos, ¿no? Y luego al final empiezan ya con temas de cifrado, cifran cierto tipo de carpetas, documentos, hasta que al final ya cifran todo lo que es la compañía, todo lo que es la información y nos encontramos con la pantalla que hemos visto anteriormente pidiendo el rescate, ¿vale? Esto, como podéis ver, bueno, pues lo hemos visto en otros casos, pero vamos a comentar un caso real, ¿vale? Y al final un caso real llevado al mundo de las farmacéuticas, ¿vale? Pues al final una farmacéutica invierte muchísimo dinero en temas de investigación, ¿vale? Al final testean ese tipo de principios activos y cómo puede evolucionar, más luego todo lo que son los ensayos clínicos, más luego la producción, incluso finalmente es hacer toda la parte de packing y sacarlo a lo que es el mercado, ¿no? A venderlo a terceros o directamente al consumidor, dependiendo del tipo de compañía farmacéutica que sea, si es más orientada a la parte de genéricos o es un laboratorio que trabaja para otros, ¿no? Bueno, no vamos a hablar del caso, pero vamos, más o menos que tengáis en mente ese escenario. Bueno, pues al final la problemática a la cual se enfrentaban que fueron afectados, toda la investigación de más de 10 años, ¿vale? Pues en cuestión de segundos, pues ya pierde todo su valor. Los datos de ensayos clínicos, información encima, si hay información de personas, porque en algunas ocasiones si se manejan con cierto tipo de personas físicas a las cuales le van haciendo este tipo de tratamiento y para poder evaluar esos ensayos clínicos, pues también está en entredicho. Toda la pérdida de ventaja competitiva frente a sus competidores, ¿vale? A nivel de reputación, pues igual. Y luego igual, es decir,
imaginaros que ya estaba en producción y el parar una planta entera durante varios días, semanas o incluso en alguna ocasión parte de los procesos meses, ¿cómo podríamos valorar ese impacto económico, ¿no? Bueno, pues un poco para que os podáis hacer una idea y extrapolarlo a lo que son vuestras propias compañías. Vale. Al final, este tipo de ataques que hemos visto no es de la noche a la mañana. Lleva muchos días, ¿vale? Es decir, cuando cualquiera de las noticias que hemos visto o este último caso que os hemos expuesto ahora mismo en la anterior diapositiva, llevan días, semanas, meses dentro de la organización. Es decir, no es de la noche a la mañana que se conectan, entran y ya cifran todo lo que es y lanzan el CryptoLocker y ya cifran toda la compañía y ya ha sido el ataque. No. Es decir, en la organización llevaban mucho tiempo, ¿vale? Y es un poco lo que quiero que veáis en este gráfico. Al final es un ámbito temporal, ¿no? Eso es digamos, en esa deslocalización que estamos hablando y ese cambio de perímetro, pues la lucha contra el tiempo es fundamental. Al final, la probabilidad de que ocurra un posible desastre es muy alto. Y bueno, y aquí podéis ver, los distintos ataques, las distintas líneas son los distintos ataques que podéis ver y aquí, digamos, este escudito son las defensas que pueden tener los antivirus tradicionales, ¿no? Los ataques más conocidos, pues habrá muchos que los para y que no pase. Pero al final lo que ocurre aquí son que cuando vemos este tipo de ataques, al final no deja de haber aquí una serie de personas, ¿no? Incluso que son casi como porteros, digamos, de esos posibles ataques. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que, oye, pues ves un ataque, pues lo intentas parar, ves otro y lo intentas parar y luego hay otro. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no tienen ni las capacidades, ni siquiera los medios para poder identificar, monitorizar y poder atender a cada uno de esos ataques. ¿Y cuál es el problema? Pues que mira, que al final te marcan un gol y digamos ese ataque que venía, digamos, en tromba junto con otros tantos, pues al final pasa y al final te genera esa brecha de seguridad y al final no tienes esa capacidad de respuesta y de remediación, ¿vale? Al final es una realidad, es decir, hay una media y está estipulada de que un ataque desde que empieza hasta que finalmente ocurre lo que hemos visto anteriormente, estamos hablando de unos 56 días que llevan dentro de la organización. Muchas veces no se tiene identificado, solamente se tiene identificado, digamos, en esta parte final del proceso, cuando ya prácticamente está todo hecho y simplemente tienen que hacer 2 acciones y ya nos han bloqueado la compañía por completo, ¿no? Pues un poco para que veáis, estamos hablando de prácticamente esos 2 meses, ¿no? En algunas ocasiones es más, pero vamos, la media son esos 56 días. Vale. Al final, ¿cuál es nuestra propuesta, ¿no? Reducir el tiempo. ¿Vale? Al final es una cuestión de tiempo, pues oye, yo no quiero que estén 56 días en mi compañía que van a poder hacer lo que quieran. ¿Qué hacemos? Pues nosotros al final lo que hacemos es generar ese tipo de barreras y al final dice, oye, pues puedes tener una serie de identificadores de ataques, digamos, más tradicionales, pero al final nosotros desde Cypher, digamos, en base a nuestros conocimientos, esa capacidad de cazar, digamos, a lo que es el enemigo o ese enriquecimiento de fuentes que en base a lo que es nuestra experiencia, pues al final cortamos muchísimo más el tiempo. Es decir, pasar, pues seguramente pasan, pero lo más importante es que tengan la capacidad de detectar y al final de poder responder, ¿no? Al final de esa capacidad de poder hacer ese análisis o en el caso de que sea un malware o algún virus que haya podido, pues vamos a analizarlo y realmente cómo podemos incluso aprender de ese tipo de circunstancias, ese tipo de virus. Al final lo que queremos es reducir ese tiempo, esa capacidad de respuesta y, oye, en caso de que ocurra ese incidente, pues también en el caso de que eso pueda llevar a cabo, pues siempre ofrecemos servicios de forensic, ¿no? Pero para nosotros lo más importante, ¿qué es? Que independientemente de que seamos atacados o no, tengamos la capacidad de poder responder, ¿vale? Y poder remediar. Y sobre todo que, oye, puede ser que estemos afectados, que haya 3 o 4 o 5 equipos o 10 equipos afectados, los aislamos dentro de lo que es la red de la compañía, pero el negocio sigue funcionando, ¿vale? Y no se para.
Lo que hacemos es bloqueamos esto, lo miramos, lo limpiamos y a partir de ahí, en el momento que ya esté todo controlado y que ya esté todo remediado, lo volvemos a sumar a la red y que sigan produciendo, pero no un parón por completo, que eso sí que es un real desastre. ¿Vale? Y al final, ¿cuál es ese objetivo? Pues lo hemos dicho antes, reducir el tiempo e incrementar nuestra capacidad de remediación en el caso de que ocurra al final un incidente. Vale, al final, ¿cuál es nuestra solución? Las principales características. Bueno, pues esta solución de anti-ransom, bueno, es la vacuna, ¿no? al ransom, aprovechando en la situación en la que estamos, que a ver si ya conseguimos esa vacunación el mayor porcentaje posible. Y al final, ¿qué ofrecemos a lo que son nuestros clientes? Pues un servicio gestionado, donde el cliente no tiene que preocuparse de segundas dosis, ¿no? Al final es digamos, un todo incluido, por así decirlo, donde hay distinto tipo de niveles. No todas las compañías son iguales, con lo cual adaptamos lo que son esos servicios a esos 3 niveles, pues algo más básico dependiendo del tipo de organización, algo un poco más intermedio o más avanzado porque tiene unas necesidades mucho más altas. Bueno, pues sí que nos adecuamos a esas necesidades que puedan tener nuestros clientes. Un 24/7, ¿por qué? Porque al final un ataque no te lo va a hacer a las 8 de la mañana ni a las 9 de la mañana. Al final, desgraciadamente, suele ser a horas un poco raras y muchas veces los viernes. No sé lo que pasa los viernes, pero al final todos los ransoms suelen ser los viernes y a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Bueno, igual la disponibilidad para nosotros es importantísimo. Entonces, ese 99% de disponibilidad lo tenemos que ofrecer siempre no como un valor añadido, ¿no? Sino como una obligación para lo que son nuestros clientes, porque al final a nivel de grupo lo que trasladamos a nuestros clientes es confianza, ¿no? Y la seguridad que puedan tener en apostar en empresas como nosotros, ¿no? Dice, al final luego igual, es decir, un SOC multidioma, tanto en inglés, en español como en portugués. Valor añadido que podemos incluir a, digamos, esos clientes un poco más avanzados o aquellos que realmente quieran enriquecerse con lo que son nuestras plataformas de inteligencia. Oye, pues también podemos inyectar ese tipo de información a lo que son nuestros clientes de manera preventiva, ¿no? Y luego igual, es decir, tenemos otro tipo de opciones avanzadas, porque como puede ser la parte de Threat Intelligence, de lo que son esas inteligencias de las amenazas, esa capacidad de caza o de hunting a lo que son los posibles atacantes, incluso podemos generar trampas dentro de la propia organización, incluso en caso de necesidad, lo hemos comentado antes, de poder realizar esas muestras de malware en caso de que fuese necesario, ¿no? Y bueno, esta frase la verdad es que nos encanta y es que no seamos adictos a la adrenalina, ¿no? Es decir, vamos a vivir un poquito más tranquilos o un poco más ciberseguros, ¿no? Y vacúnate contra el ransomware. Vale. Cambiamos de tercio, ya dejamos el puesto de trabajo y ese servicio de anti-ransomware, pero bueno, vamos a ver ahora más desde el punto de vista perimetral, ¿no? Es decir, cuáles son las vulnerabilidades y lo que son su importancia. Al final, el nivel de la exposición de las empresas es que estamos hiperconectados, ¿no? Al final estamos que sin redes sociales, nos podemos conectar de un dispositivo, desde una tablet, desde la televisión, desde las impresoras, los IoTs, videocámaras, controles de acceso, coches. Bueno, al final tenemos una cantidad de información, digamos, los distintos canales a los cuales podemos tener ese tipo de información y toda esa información, cómo está conectada entre ellas, pues bueno, pues es el nivel de exposición. ¿Es malo? No, es que al final lo que nos está demandando lo que son hasta nuestros propios clientes, ¿no? Ya seamos de un ámbito o de otro, ya sea de un ámbito industrial o ya sea desde un ámbito de retail o ya sea desde un ámbito pues, de servicios. Al final, el que no está, digamos, conectado o digamos, o no está expuesto a lo que es la red, al final tiene menor capacidad competitiva dentro de lo que es este mundo, ¿no? Pero bueno, al final lo que hay que tener en cuenta es el tener controlado y por lo menos identificar cuáles son esos riesgos, ¿no? Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Muy gráfico, que es, digamos, un poco volviendo a lo que es nuestra infancia, bueno, pues este castillo, ¿no? Este castillo de Lego y, bueno, y para poner un ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos un acceso principal,
¿vale? Y como podéis ver, hay también un perímetro, ¿no? Que es todo lo que es la muralla, pero al final hay distintos tipos o distintos puntos para poder romper ese perímetro. Tienes el acceso principal, pero luego también puedes tener una puerta lateral, ¿no? Y al final, ¿cuál es el fin de poder generar ese perímetro? Pues ¿dónde están las joyas de la corona, ¿no? ¿O dónde está el tesoro? Pues efectivamente está ahí la cámara real y ahí tenemos todo lo que es nuestro valor, nuestra información, nuestro I+D, los datos de nuestros clientes, bueno, extrapolarlo a vuestro negocio, ¿no? Lo que queremos decir aquí es la importancia de tener controlado, digamos, cada uno de esos puntos que conforman esa muralla, que es ese perímetro, ¿vale? Y que tenerlo identificado, ¿vale? Porque muchas veces, si tenemos algún tipo de puerta lateral o algún tipo de servicio que tenemos expuesto a Internet y no lo tenemos controlado, eso puede ser un posible eje para poder atacar a lo que es nuestra organización, ¿vale? Y al final esto lo podemos llevar a todo, es decir, de lo que son estadios de fútbol a lo que son empresas o edificios inteligentes, a lo que son entornos industriales, fábricas o incluso lo que es nuestra propia casa, ¿no? Nuestro propio hogar. Al final todo lo que es esos elementos IoT o esa conectividad, cerraduras eléctricas y demás, bueno, es negativo tenerlo, ¿no? Lo único que hay que tener hacer un uso controlado y sobre todo monitorizar ese tipo de cosas de que en caso de que ocurra algo tomar medidas, ¿no? Pues al final esa disponibilidad tiene sus grandes beneficios, pero bueno, también tienes que tener en cuenta la importancia de poder tener controlado, ¿no? Ese tipo de disponibilidad. Vale, un ejemplo, ¿vale? Os vamos a poner otro caso de lo que es el control de esas vulnerabilidades a las cuales hacíamos mención. ¿Vale? Uno, es un ejemplo, es una empresa pues, que tenía un perímetro bastante amplio, ¿vale? Desde el punto de vista digital, pero también desde un punto de vista físico. Pero un punto de vista físico, como pueden ser las videocámaras, ¿no? Tenían distintas cámaras, digamos, conectadas y bueno, y se podía tener acceso porque son cámaras conectadas dentro de lo que es la red. Vale. Al final tenía muchos elementos esa videocámara de terceros, ¿vale? Con lo cual era difícilmente controlable. Necesitaba saber si podía tener esas brechas de seguridad y vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque tenía bastantes ataques hacia esos dispositivos, de tal manera que podían explotar esas vulnerabilidades, conectarse a esas cámaras y poder hacer lo que quisieran, es decir, desde lo que es robo de imágenes, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva, o incluso tener controlado todo lo que es ese perímetro, mover las cámaras desde una posición u otra para luego poder, desde un punto de vista físico, acceder a lo que era la infraestructura, ¿no? Bueno, pues eso es otro de los puntos que tenía, es decir, tenía muchos puntos de entrada, ¿vale? Y bastante variados y bueno, y lo intentaba controlar con las videocámaras, pero claro, si al final un atacante tiene control sobre esas cámaras, pues todo lo que puede llevar a cabo. Robo de información e imágenes, ¿vale? Es otro de los problemas que tenía. La hiperconectividad, porque luego encima también estaba conectado y no tenía segmentado lo que era la red y lo que eran las redes wifi que había dentro de lo que es ese centro, al igual que la pérdida de visibilidad de perímetro. ¿Cuál era su principal necesidad? Pues identificar de manera proactiva, digamos, esas brechas. Y al final, ¿cuál fue la solución? Pues, oye, pues teníamos todo lo que era el parque de esos activos. De una manera proactiva vamos viendo en distintos fuentes de zero days o de exposición de vulnerabilidades, incluso posibles escaneos que pudieran identificar puntos de entrada a lo que era esta organización. Y de manera proactiva decimos, oye, esta cámara se acaba de detectar que hay una posible vulnerabilidad y tienes que parchearla para que no puedan acceder a la misma y no puedan robar información y no puedan acceder. Entonces, bueno, ese tipo de servicios también lo que hacemos. Al final, lo que el cliente se sentía mucho más seguro que en caso de que existiese alguna posible vulnerabilidad, que muchas veces la desconocemos, qué es lo que tenía que hacer y cómo tenía que parchear. Y en el caso de que viese alguna anomalía, pues la tuviese perfectamente identificada. Vale. Vale. Al final, ¿cuáles son nuestros consejos para este tipo de casos? Bueno, pues si no conoces tus límites y lo que son tus carencias, pues es muy difícil saber el nivel de riesgo que tienes. Es decir, si no conoces tu perímetro, de qué estás rodeado, de cómo estás expuesto, digamos, a lo que es la red, es muy difícil
que tú puedas hacer ese análisis de los riesgos, o el asumir esos riesgos en base a qué estaría, ¿no? Si no lo conoces es prácticamente imposible, ¿eh? Se controla con tu perímetro como si controlásemos tu cuerpo, ¿no? Al final tenemos distintos tipos de dispositivos para medir nuestro pulso, nuestra actividad y demás, y muchas veces nos olvidamos de lo importante que es el controlar todo lo que es la exposición de nuestras compañías, ¿no? El hacer auditorías de forma regular, ¿no? ¿Para qué? Para identificar esas vulnerabilidades y ese perímetro, bueno, pues en muchas ocasiones, pues desde el punto de vista de negocio, tenemos que lanzar algún tipo de servicio, alguna web o algún tipo de aplicación. Oye, pues ¿cómo puede afectar ese lanzamiento, ¿no? En el caso de que pueda afectar, pues tener controlado ese riesgo. Dice, mira, esto es por negocio, esto tenemos que salir sí o sí. Dice, vale, pero ya sabes qué posibles vulnerabilidades hay o qué posibles riesgos, pero lo tengo controlado. Bueno, pues eso, ahí es donde queremos ir. ¿Vale? Escaneando ese perímetro, al final vas a saber si tu perímetro realmente está cambiando. Por eso lo que es la periodicidad de esos escaneos, ¿no? Y al final, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, pues ese Cypher Vulnerability, donde podemos ofrecer a lo que son nuestros clientes de tener controlados ese perímetro con distinto tipo de alcance en función de la infraestructura. Pues igual, decía, antes lo hemos comentado antes desde el punto de vista de anti-ransom, bueno, pues el poder tener identificada cada una de esas vulnerabilidades y qué procesos y a nivel de criticidad, qué es lo que son las distintas acciones y recomendaciones dentro de las organizaciones. Vale. Pasamos al tercer punto, ¿vale? Que es la vigilancia digital, las huellas digitales y las huellas virtuales. Vale. Al final, bueno, estamos expuestos a gran cantidad de información, ¿no? Incluso a distinto tipo de eventos, movilizaciones, bueno, partidos de fútbol, aunque cada vez hay menos, y sobre todo cómo nos estamos exponiendo a nivel tanto personal como a nivel de empresa a todo lo que son las redes sociales, ¿no? Y cómo se viraliza, digamos, ese tipo de mensajes, lo que es nuestra imagen o incluso lo que son cierto tipo hasta de documentos o comentarios, ¿no? que podrían llegar o que se podría obtener información de cada uno de ellos. Vale. Al final, las huellas digitales o huellas virtuales, y aquí vamos a hacer un pequeño parón para explicar lo que es una huella digital y lo que es una huella virtual, ¿vale? La huella digital está más asociada a lo que son las personas, ¿vale? Entonces, se hace lo que es un análisis de cuál es tu nivel de exposición como persona o como profesional, ¿vale? Lo hacemos pues para directivos o empleados o muchas veces para si va a haber viajes, expatriados o si va a haber un evento y si puede existir algún riesgo para cada uno de los asistentes a ese evento, incluso para el tema del COVID cuando se ha realizado alguna de nuestros clientes algún tipo de evento. Querían que monitorizásemos si donde se iba a realizar ese evento, pues al final era una zona problemática desde el punto de vista de contagios, ¿no? Pues para cancelarlo, para movilizarlo en caso de que así fuera. Bueno, pues un poco para que os hagáis esa idea, ¿no? Y luego están las huellas virtuales, las huellas virtuales, que son la parte de las infraestructuras, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de edificios, de ciudades financieras, de lo que son centrales térmicas o centrales químicas, bueno, pues más desde el punto de vista de infraestructura, incluso desde el punto de vista de CPDs, ¿no? Donde se almacenan todo lo que son los datos. ¿Y por qué hacer este tipo de ejercicios o llevar a cabo este tipo de servicios, ¿no? Al final es que registramos una grandísima cantidad de información en distintas páginas, aplicaciones, sitios web, donde no solamente tenemos información personal, sino también, sin quererlo, tenemos información de la empresa, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Vale? Las redes sociales es la principal reserva de información y muchas veces donde los atacantes las utilizan pues para incluso lanzar cierto tipo de ataques de ingeniería social o obtener cierto tipo de información simplemente con hacer una búsqueda, ¿no? Es ese concepto de OSINT, ¿no? De búsqueda en redes sociales, pues la verdad es que se obtiene grandes cantidades de información, no solamente de las personas, sino de las organizaciones, ¿no? Por eso el tenerlo monitorizado. ¿Vale? Nuestra exposición a la red, pero lo hemos dicho antes, es importante que la tengamos porque al final puede ser una ventaja competitiva frente a lo que es otros
otras compañías, pero hay que tenerla controlada, ¿no? El tenerla monitorizada, ¿no? Cierto tipo de comentarios en algunos sitios, al final hay que leer esas políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos renunciar a lo que es esa privacidad. ¿Por qué? Porque nuestra información se vende. No nos olvidemos, ¿no? Muchas veces se mercadea con ese tipo de información. Y al final la información es beneficiosa, pero si no se controla y no se ve realmente lo que se está difundiendo en lo que son las redes, pues puede ser realmente letal, ¿no? Para lo que es nuestra organización, incluso para nosotros, para personas. Digo, ¿por qué digo? Pues algunos casos, desde el punto de vista personal o al profesional. Dice, acoso digital, que en muchas ocasiones lo habéis escuchado en varias noticias. O, por ejemplo, casos de grafitis. Algunas compañías que nos contratan, pues se gastan auténticas, grandísimas cantidades de dinero simplemente en lo que es la limpieza de los grafitis, pues ya sea en parte de infraestructura, vehículos, activos que tengan esas compañías, ¿no? Pues esa monitorización de grafitis de esos personajes o agentes o movilizaciones, pues poderlos hacer de una manera proactiva, pues puede evitar que realmente se lleven a cabo ese tipo de acciones y al final ahorrar dinero, en este caso de limpieza, a lo que son las organizaciones, ¿no? O, por ejemplo, piratería marítima, es decir, que muchas veces parece oye, que se puede controlar lo que puede ocurrir dentro de lo que es el medio del océano. Pues oye, pues sí, tenemos clientes en ese ámbito donde gestionamos cuando van a hacer una serie de rutas y cuáles son la ruta más óptima o más segura para evitar ese tipo de circunstancias, ¿no? Donde se están posicionando, donde sabemos que pueden existir cierto tipo de buques piratas, pues oye, pues evitarlos, ¿no? en ese tipo de rutas. O monitorización de sedes, lo hemos comentado antes, es decir, al final son grandes conglomerados de edificios donde tienes distintos puntos de entrada y bueno, es la importancia de poder tener controlados desde un punto de vista también incluso digital, físico y digital, para, oye, pues si va a haber movilizaciones o si va a existir un expediente de regulación de empleo, ¿no? O incluso para que si van a acceder a lo que es la información y robar información y más D y más D más I, fórmulas, como comentábamos antes, en el caso de uso o en el caso de la compañía farmacéutica, ¿no? Que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues un poco los distintos tipos de uso, pues la verdad es que son bastante variados, ¿no? Y al final tenemos esa capacidad de poder adecuar lo que son ese servicio a cada una de las necesidades que tienen nuestros clientes. Y básicamente es cómo podemos ayudar, pues bueno, es un pequeño ejemplo desde lo que son esas huellas virtuales o digitales a lo que son búsqueda activa ya sea por campaña de vigilancia específica porque si va a haber un acto o un evento más concreto o lo que son informes de reputación asociados a personas o compañías o incluso poder generar lo que son ese cuadro de mandos de monitorización para, oye, en caso de necesidad y quiero tener controlado a nivel compañía si estoy más expuesto, menos expuesto o si hacer un comentario mío de positivo, negativo o cualquier otro tipo de circunstancias, pues tenerlo monitorizado en tiempo real, ¿no? Al final es un poco cuáles son nuestras principales focos o digamos o sobre todo estrategias de cara a poder ofrecer a lo que son nuestros clientes en materia de servicios de vigilancia digital, ¿no? Y bueno, al final, ¿cuáles son nuestros consejos desde un punto de vista más desde el punto de vista de ciberseguridad? Pues controla tus niveles de exposición en las redes, monitoriza sobre todo las personas claves en la compañía, ¿no? Al final es ese gran activo son las personas, ¿no? Es decir, muchas veces lo asociamos a ese tangible o fórmulas o edificios y demás, pero muchas veces nos olvidamos de las personas, de cómo están expuestas ellos, la relación que pueden tener con otras personas dentro de la compañía o incluso a nivel familiar, ¿no? Monitorización de lo que son la infraestructura, lo hemos comentado, y al igual que lo que es la seguridad preventiva, ¿no? Es otro de los puntos que al final no tenemos que esperar a que se cometa ese hecho o ese ataque, sino que poder tener esa capacidad preventiva como es en el caso de la medicina, ¿no? Al final es tratar de conseguir o tener identificados esos riesgos antes de que ocurran.
Vale. Y para terminar, y no menos importante, los empleados. Al final, los empleados como esa línea de defensa, ¿no? de las compañías. ¿Vale? Y vamos a poner un caso práctico. ¿Vale? Todos lo hemos vivido. Pues, oye, pues nos encontramos en un aeropuerto y, bueno, pues ahora sí que es cierto que las compañías de telefonía móvil, pues sí que es cierto que los planes lo van ampliando y casi no nos hace falta conectarnos a Wi-Fi abiertas ni nada de eso, pero bueno, todavía sigue ocurriendo con otro tipo de mecanismos, ¿no? que se pueden llevar a cabo en este tipo de entornos, ¿no? Y al final, ¿qué es? Que, oye, necesito trabajar, necesito conectarme, necesito mandar un WhatsApp o necesito mandar un email o necesito consultar esta web, ¿no? Pues al final, ¿qué hacemos? Pues mira, nos conectamos a esta Wi-Fi abierta, que parece ser que no me pide ningún problema y bueno, me voy a conectar. Pues sí tiene riesgo, efectivamente. Al final desconfía de ese tipo de redes que están abiertas, sobre todo si no son de confianza y si no tienen un acceso, ¿no? Un acceso seguro. Porque al final pueden hacerse con el mando y control de tus dispositivos. Al final, esto es una serie de mensajes que vamos a trasladar, ¿vale? Desde el punto de vista de concienciación y formación para que de la importancia y cómo nosotros como empleados podemos colaborar en la securización de las compañías. Y eso, oye, pues si trabajas de manera remota, pues ojo con conectarte a sitios públicos, ¿no? Y sobre todo bloquea lo que son los dispositivos y sobre todo si vas a viajar o pues los filtros de privacidad que muchas veces no se tienen en cuenta, pero no sabes quién puedes tener al lado o detrás y que esté viendo desde el AVE o desde el avión la información que tengas en tus pantallas, ¿no? Dice, al final, si un compañero de una delegación te pide que le envíes un documento confidencial, pues oye, pues mira a ver si hay algún procedimiento para securización de ese documento, sobre todo a nivel de confidencialidad. De hecho, no sé si os estáis dando cuenta, pero durante toda la presentación estáis viendo un mensaje que pone TLP Red, ¿vale? Que es el Traffic Light Protocol y Red. Y hay tres, es como un semáforo, ¿no? El rojo, ámbar y verde, ¿no? Pues también lo utilizamos para este tipo de documento. Es decir, yo estoy haciendo una presentación, pero sobre todo para vosotros, ¿no? Es decir, y no para que luego se pueda compartir, pues a lo mejor la competencia. Es decir, si lo hacemos ya más en abierto, pues lógicamente este tipo de protocolo pues queda un poco más limitado. Pero sobre todo ese tipo de cosas o de pautas es importante que las llevéis a cabo y si podéis cifrar ese tipo de información, si va a salir dentro de vuestra compañía, pues que tener controlado quién tiene que tener acceso a esa información, ¿no? El necesitar renovar la contraseña de acceso. Quizá repito la misma contraseña. No, de hecho, bueno, ya seguramente lo habréis sufrido, pero sobre todo los departamentos de sistemas son muy pesados y cada X tiempo se van renovando lo que son las contraseñas. Eso tiene su porqué, porque al final es más difícil entrar y cuanto más robustas sean ese tipo de contraseñas, pues mejor y no las repitáis, ¿vale? Entonces, igual, solemos ser muy pesados en ese ámbito, pero de verdad es por la securización de todos, ¿no? Vosotros los primeros y luego, lógicamente, a nivel de compañía. Y luego igual, si necesitas guardar cierto tipo de información en USB, pues desconfía de todos aquellos que no conozcas su procedencia, ¿no? Incluso si puedes hacer un escaneo con algún tipo de herramienta de su USB para saber si está limpio o no, pues hacerlo, ¿no? Seleccionar, lo hemos comentado antes en el caso de real, el conectarte a una Wi-Fi segura, ¿no? O sobre todo si tu ordenador o tu dispositivo tiene información sensible, protégela, ¿vale? Porque al final es el principal activo que tienen las compañías. Bueno, al final decimos que el empleado es esa figura clave, ¿no? Es uno de los ejes principales, porque a pesar de los grandes avances tecnológicos de los últimos años y la aparición de distintos tipos de dispositivos con los cuales nos podemos conectar y al final lo que buscamos es esa inmediatez, ¿no? Esa rapidez de poder hacer lo que son nuestras tareas, pero al final está demostrado que este principal elemento al final lo que va a garantizar la seguridad y que al final tiene el dedo mágico para poder entrar a ese email o para poder abrir ese fichero o acceder a esa aplicación o descargarte una aplicación u otra o para conectarme a esa Wi-Fi es el empleado. Entonces, vamos a darle ese tipo de herramientas, ¿no?
Al final, de otro tipo de mensajes, como puede ser, oye, mantén siempre tu ordenador y dispositivo móvil de trabajo, sobre todo en lugar seguro y controlado, ¿no? Ojo con los cibercriminales, porque al final van a utilizar cualquier tipo de tema de actualidad para poder atacarte, es decir, ya sea con el tema de las vacunas, ya sea con el tema de entidades bancarias o cualquier otro tipo de circunstancias, sobre todo actual o ahora pues, con el tema de la Eurocopa, pues seguramente habrá alguna campaña que nos regalará una televisión, se hacer esto y das algún tipo de información sensible. Pues, no metáis vuestra tarjeta de crédito o cierto tipo de información sensible de la compañía en ningún sitio. Y si tenéis dudas, por favor, escalarlo y preguntar. ¿Vale? Navegar solamente con por sitios seguros y sobre todo ten cuidado cuando estemos trabajando con información confidencial. ¿Vale? Utilizar las VPNs, al final son mecanismos que proporcionan las compañías para acceder a cierto tipo de aplicaciones o información sensible, ¿vale? Pues para eso existen y más en ese concepto de ampliación de perímetro, de teletrabajo, ¿vale? Desconfía también de los SMS que puedan llegar de personas desconocidas, que todas las contraseñas, por favor, a lo que son las cuentas sean lo más robustas posibles y que nadie las conozca, ¿vale? Y para terminar, sobre todo, son consejos que os queríamos trasladar desde Cypher, ¿no? Es decir, que uno, lo hemos comentado y nos hemos repetido en varias ocasiones, pero es que es así. Es que el mail es el principal vector de ataque en las situaciones en las cuales estamos viviendo. Así que, por favor, ojo con los emails, ¿vale? Es decir, tener mucho cuidado. Hay que controlarlos, ¿vale? Hay que entrenar, formar y concienciar a lo que son tu equipo, tus activos, es decir, tus empleados, ¿no? Es decir, al final no nos gusta ver ese concepto de que el empleado es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Dice, sino realmente es la última línea de defensa que tienen las compañías para poderse proteger. Pero claro, le tienes que dar las herramientas y la formación y los conocimientos necesarios. Es decir, no hace falta que sean ingenieros, ¿no? Pero sí por lo menos una serie de pautas y muchas veces lo que hacemos es llevamos a ese punto desde el punto de vista profesional y personal para interiorizar ese tipo de mensajes con las formaciones y concienciaciones que ofrecemos, ¿no? Y luego, digamos, ese concepto de herramientas, ¿no? De ayuda y respuesta, pues lo hacemos desde el Cypher Response, ¿no? ¿Y qué es eso del Cypher Response? Pues mira, pues como el mail es uno de los principales vectores de ataque, pues al final lo que ofrecemos es ese pequeño botón que ofrecemos a lo que son nuestros clientes para que el propio usuario, de manera muy rápida, en el caso de que tenga una duda, pueda clicar y, oye, pues tengo duda de que si este mail, como tiene adjuntos, tiene enlaces y tiene algún tipo de información que me resulta algo raro, voy a chequear con este botón. ¿Qué hacemos? Pues ese email viaja, digamos, a lo que es nuestro servicio, lo que es nuestra infraestructura y para que os hagáis una idea, ese mail se segmenta, se desmembrana y al final dice, oye, aquí hay un adjunto. Bueno, pues cogemos ese adjunto y analizamos si realmente está infectado por algún tipo de virus o de malware. Hay un enlace, vamos a ver si apunta realmente a un sitio malicioso donde es de dudosa reputación y demás. Y al final, todo ese tipo de información, ese tipo de acciones que hacemos, que son segundos, ¿vale? Estamos hablando que en muy pocos segundos el propio empleado recibe un mail diciendo, este mail tiene riesgo, ojo, no lo abras, ¿vale? Es decir, no abras este adjunto, no lo reenvíes, simplemente procedemos a eliminar el mismo y así también lo tenemos identificado, se ha notificado. Muchas gracias por colaborar con nosotros y también podemos hacer esa eliminación al resto de usuarios o empleados de la organización que hayan podido recibir ese email, ¿vale? Pues ese tipo de servicios son los que ofrecemos a nuestros clientes. Tener una respuesta y una serie de herramientas a lo que es el usuario final, ¿vale? Para poder, en caso de sospechar un posible incidente, poder tener esa capacidad de respuesta en un corto periodo de tiempo y, bueno, y también poder prevenir ante otros posibles usuarios que no se hayan podido dar cuenta, pero que por lo menos evitar esos riesgos. Vale, y bueno, ya sin más, agradeceros muchísimo este tiempo y nada, que esperamos que os haya resultado de interés y sobre todo, bueno, que hayamos podido aportar ese pequeño granito de arena a lo que es el mundo de la ciberseguridad. Así que, oye, muchísimas gracias por estar ahí, por compartir este momento con nosotros. Alejandro, hay una pregunta
Sí. Así, si la entiendo bien, ¿vale? Comentan que cuando realmente puede haber, ¿no? Cualquier tipo, entiendo que se refieren a si puede haber cualquier tipo de riesgo, si podrías detallar un poquito cuál es el proceso de inicio de los trabajos, es decir, si en un momento determinado, ¿no? Has explicado bien el proceso por partes, ¿qué información se precisa para poder en un momento determinado, si se ha detectado una vulnerabilidad, qué información se necesita, cómo el timing de todo el proceso para realmente estar seguros, el kick-off técnico de inicio, tiempos, etcétera? Lo comenta Juan en el chat. Vale. Bueno, si hablamos a nivel de identificación de que son posibles vulnerabilidades, ¿vale? Al final lo que se detecta, pues por ejemplo, vamos a poner un caso, en un servidor, en una aplicación, se ha podido detectar pues que existe una posible brecha de seguridad porque no está parcheado o dentro del código se puede acceder al mismo y hacer algún tipo de inyección de código malicioso. Bueno, pues cuando tenemos esa capacidad y de poderlo identificar, al final lo que hacemos es que parcheamos o en el caso de que sea código, pues lo parametrizamos para que no se pueda ejecutar ese tipo de código malicioso y evitar posibles males mayores. Y al final lo que hacemos principalmente es parchear, sobre todo a nivel de vulnerabilidades. Y digamos es el proceso. En el caso de que oye, pues haya ocurrido lo que es un incidente, pues allá entramos desde el punto de vista de forensic, ¿no? De forensic. Entonces tenemos que ver el código, habrá que limpiar el código, tenemos que ver si al final hay una versión previa, por eso hablamos del tema del backup y el versionado de las mismas para que podamos tirar de esa versión limpia y poder trabajar sobre la misma y poder que el negocio pueda seguir actuando. Entonces, bueno, dependiendo del caso específico, se actúa de una manera u otra. Y si nos vamos desde un punto de vista de un PC, en el caso de que haya sido afectado y demás, hay que ver si tiene algún tipo de agente o no que nos pueda ayudar para ese tipo de ataques. Lo hemos comentado en ese concepto de anti-ransom, al final no deja de ser un pequeño agente, un agente liviano que se implementa dentro de lo que son los equipos y se detecta y lo que muchas veces es parar procesos, ¿vale? Dentro de lo que es el equipo, de tal manera que no haga peticiones. Oye, pues lo más habitual es que haga una petición a una IP para poderse conectar y poder tener acceso remoto al mismo, ¿no? Y continuar accediendo a lo que es la misma red. Pues al final lo que matamos es ese tipo de procesos para que no puedan seguir haciendo ese tipo de acciones maliciosas, ¿no? Pues son casos de uso muy específicos, pero en cada uno de ellos sí que podemos actuar de una manera o de otra. Al final es dependiendo de lo que se vaya a hacer, actuamos de una manera u otra. Vale. Oye, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que... Ah, mira, vale. sale... Sí, Juan pregunta otra cosita. Sí. Vale, podría ayudar, perdón, para dar cumplimiento a todo lo referente GDPR, ¿qué podríais hacer? Pues sí, en función de cuáles son las necesidades, si es toda la parte a nivel de normativa GDPR, pues sí, lógicamente, al final es una consultoría y es ver en base a lo que es el negocio asociado a cuál es el nivel de cumplimiento que debería tener y bueno, a nivel de la agencia, ¿no? Pues entonces, en función de las necesidades o a nivel de qué tipo de negocio, qué tipo de información es la que maneja, poder tener una cobertura u otra. Al final sale una serie de actuaciones o tareas en las cuales hay que tomar una serie de medidas. Oye, pues, si vamos a manejar con datos sensibles o datos personales, pues tienes que tener securizado, anonimizados ese tipo de información. Bueno, pues cuáles son las medidas que tienes que tomar para poder hacer. Se hace primero lo que es un análisis y luego una serie de recomendaciones a la hora de implementar ya sea o tecnología o procesos o otro tipo de acciones. A ver, Alejandro, lo que podemos hacer de manera recurrente con nuestro... Sí, entiendo. Mira, ¿Cree que la David ISO-NTS es pregunta, un buen correcto. sistema? Vale, pues puede ser ese. También está el Esquema Nacional de Seguridad, el ENS. Bueno, al final son distintos tipos de sistemas o de normativas, ¿no? En función de las necesidades de negocio, pues igual, es decir, hay otro tipo de ISOs que son también complementarias a la 27001, como puede ser la 22301 por la parte de continuidad de negocio. ¿Y por qué puede ser importante? Bueno, pues si estás ofreciendo servicios a ciertos clientes, pues a lo mejor ese tipo de normativa puede ser
puede ser interesante. Al final la 27001 es un estándar y bastante aceptado en el sector. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que tenemos otro que está muy basado en la 27001 a nivel local, que es el esquema nacional de seguridad, pero bueno, son bastante similares. Tiene algunas apreciaciones, ¿no? a nivel nacional. Pero sí, en base a eso, pues es un buen sistema. Al final, cualquier tipo de normativa que se aplique a una empresa, pues al final siempre aporta valor. Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos por concluida. Sí, Alejandro, Paola. Vale, no sé si hay algún tipo de información extra o preguntas. Pues nada, oye, de nuevo agradeceros a todos los asistentes vuestra participación, ¿no? y vuestra asistencia. Y lo dicho, tanto Alejandro como yo, como obviamente cualquiera de las personas y vuestros contactos en Prosegur, pues quedamos a vuestra entera disposición para ampliar, comentar lo que necesitéis al respecto. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos también. Y nos Muchísimas vemos. gracias y nada, desearos que tengáis un buen día. Feliz semana. Gracias. Gracias.